Vamos a continuar con el tema 2 de distribuciones de frecuencia. En esta oportunidad vamos a ver cómo se hacen las distribuciones de frecuencia para el caso de variables cuantitativas. Las tablas de tabulación discreta de frecuencias. Cuando nosotros disponemos de una gran cantidad de datos de una variable cuantitativa discreta, se las organiza en una tabla de este tipo, como el que podemos ver. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la variable edad, estos son los datos de nuestra variable, y tenemos su frecuencia absoluta simple. Entonces, ahí está la variable discreta que ha sido organizada de menor a mayor valor y a este otro lado está la frecuencia absoluta simple, que nos indica la cantidad que cada uno de estos valores se repite. Esta es la tabla que vamos a organizar. Hagamos un ejemplo. Una encuesta realizada a un grupo de familias considerando el número de habitaciones que tiene en su casa dio como resultado los siguientes valores. Aquí tenemos los valores como resultado de la encuesta. ¿Cuál es la variable que se está estudiando en este caso? Como dice claramente el ejercicio, la encuesta ha sido realizada para saber o considerar el número de habitaciones que tienen en su casa estas familias. Entonces, estos números representan el número de habitaciones que cada familia respondió cuando le hicieron la pregunta. Inciso A, construir una tabla de tabulación de datos. Para construir esta tabla, vamos a considerar también las fórmulas que habíamos utilizado con anterioridad. También vamos a necesitar el cálculo del número total de datos, aquí está la fórmula de n. Vamos a realizar el cálculo de las frecuencias relativas, la h minúscula, utilizando la misma fórmula, y también la frecuencia porcentual, la p minúscula, h por 100. Entonces, estas tres fórmulas que ya las habíamos visto van a volver a ser utilizadas. Como habíamos leído, el ejercicio que vamos a realizar es en base a la variable número de habitaciones. Entonces, aquí se ha organizado la base para la tabla de tabulación discreta. Habíamos visto esta misma forma de organización para variables cualitativas. La única diferencia es que la variable en este caso es una variable numérica, que se ordena de menor a mayor valor. Estos valores han salido de identificar dentro de toda esta fila de datos qué valores posibles puede asumir mi variable número de habitaciones. Luego se ha procedido a contar cuántos de cada uno de estos elementos han aparecido en mis datos para saber su frecuencia absoluta. Por ejemplo, en el valor de 1 tenemos aquí un valor y tenemos otro valor. Entonces son 2, por eso es que se ha contado 2, contestaron una habitación. Luego, 2 habitaciones contestaron 6, entonces hemos contado acá también cuántos contestaron 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera se ha ido contando cada uno de los valores hasta llegar a llenar esta columna. La suma de todos los datos se obtiene de sumar las frecuencias. Esto es recordando la fórmula que habíamos indicado de n igual a la sumatoria de las frecuencias. En este caso me da el total de 35 datos. A continuación, la frecuencia relativa ha sido calculada utilizando la fórmula que ya conocíamos. La h minúscula es igual a la frecuencia entre n.
Entonces, en este caso se ha procedido a dividir 2 entre 35, que me ha dado como resultado 0.06. 6 entre 35 queda 0.17 y así sucesivamente han sido divididas todos los valores para obtener la columna de frecuencias relativas. La suma de esta columna me va a dar el valor de 1. Luego la columna de frecuencias porcentuales ha surgido de multiplicar esa H por 100. En este caso estamos hablando de un 6%, un 17%, 11%, 37% y así sucesivamente todos los valores de la frecuencia relativa multiplicada por 100, que sumado me da 100%. Bien, hasta aquí tenemos la base de la tabla, que es muy parecida a lo que habíamos hecho antes. Ahora, en el inciso B me dice calcular las columnas correspondientes a la frecuencia relativa y porcentual y elabore el diagrama de barras, polígono de frecuencia, curva de frecuencia, diagrama de sectores. Nosotros ya conocemos al diagrama de barras y al diagrama de sectores. Entonces, estos gráficos no van a ser difíciles de realizar porque ya lo hemos hecho antes. En el caso del diagrama de barras tenemos el siguiente resultado. Su interpretación. La mayoría de las familias tiene 4 habitaciones y la minoría tiene una habitación, que es lo que podemos observar en la gráfica. En lo referente al diagrama de sectores, la gráfica a obtener sería la siguiente. Y su interpretación tendría que hablar de la parte porcentual. Entonces, hablaríamos de que el 37% de las familias tiene 4 habitaciones y solo el 6% tiene una habitación. Estos dos gráficos son gráficos que ya lo hemos realizado antes y ya sabemos cómo se realiza. Bien, vayamos a los dos gráficos que aún no hemos aprendido, que son el polígono de frecuencia y la curva de frecuencia. El polígono de frecuencia viene a ser un trazado de líneas que une los puntos de intersección entre la variable y la frecuencia simple absoluta. O sea, vamos a trazar con los mismos datos que el diagrama de barras, solo que en este caso va a ser un gráfico de líneas. Aparte de eso, vamos a añadir 2 puntos adicionales para establecer el área en la cual se desplazan los valores de la variable x. Hagamos primero el polígono. Se ha trazado aquí abajo 2 ejes. En uno va la variable x, que es el número de habitaciones, y en el otro va la frecuencia absoluta simple. Aparte de eso, en el eje X hemos aumentado 2 puntos, el punto A y el punto B, que nos va a permitir determinar el área en la cual se desplazan los valores de la variable. Entonces vamos a empezar a dibujar. Identificando primero los puntos. En el punto 1 tenemos 2 como frecuencia. En el punto 2, de 2 habitaciones, tenemos 6. En 3 habitaciones tenemos 4.
En 4 habitaciones tenemos 13. En 5 habitaciones estamos hablando de 3. En 6 habitaciones estamos hablando de 7. Si unimos con líneas rectas los valores, vamos a obtener la siguiente gráfica, que vendría a ser el polígono de frecuencia y que cuya interpretación sería la misma que el del diagrama de barras. La mayoría tiene 4 habitaciones y la minoría tiene una habitación. Eso por un lado el polígono de frecuencia. Y en esta misma gráfica podemos trazar la otra gráfica, la curva de frecuencia. Las curvas de frecuencia es una curva que se obtiene al suavizar el polígono de frecuencias. O sea, vamos a tratar de suavizar todos esos puntos de inflexión o trazos rectos que tiene nuestro polígono. En este caso vamos a añadir en el título del gráfico y curva de frecuencia. Entonces, ¿cuál vendría a ser la curva? Esta es una curva que va a suavizar todos los puntos de inflexión del polígono. Esa vendría a ser nuestra curva de frecuencia. Continuando con el ejercicio, tenemos un inciso C que nos pide calcular las columnas correspondientes a la frecuencia acumulada con su relativa y porcentual respectiva y grafique el ógima. ¿A qué se refiere? En el caso de las variables cuantitativas, también se puede calcular lo que son las frecuencias acumuladas. En este caso vamos a ver las acumuladas menor que. Estas frecuencias acumuladas es la suma de todas las frecuencias correspondientes a los datos menores o iguales al que se considera. Entonces veamos algunas fórmulas. Aquí tenemos una fórmula para calcular la frecuencia acumulada menor que vendría a ser la frecuencia absoluta. Luego, para calcular la frecuencia relativa menor que, tenemos la letra H mayúscula que nos va a representar la división entre la frecuencia acumulada menor que entre el total de datos. Y la frecuencia porcentual, también acumulada, que va a estar representada por una P mayúscula, va a salir de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Si observan, estas dos fórmulas son muy parecidas a las que utilizamos para calcular las frecuencias relativa y porcentual simple. Estamos de vuelta a nuestro ejercicio. Aquí en esta tablita que ya habíamos calculado estas primeras 4 columnas, hemos añadido 3 más, en las cuales va a ir la frecuencia acumulada menor que. En la primera vamos a poner la frecuencia absoluta menor que con la representación de la F mayúscula, luego irá la frecuencia relativa acumulada y posteriormente la frecuencia porcentual. Entonces, para la frecuencia acumulada vamos a sumar todas las frecuencias. Por ejemplo, para la primera frecuencia yo voy a acumular esta frecuencia simple, o sea, una habitación o menos, ¿cuántas familias tiene? 2 familias. Luego, 2 o menos habitaciones, ¿cuántas familias tiene? Para ese caso voy a sumar 2 más 6 y me va a dar 8.
3 o menos habitaciones, ¿cuántas familias tiene? Para eso voy a sumar la frecuencia de 2 más 6 más 4, me va a dar 12. 4 menos habitaciones tienen, vamos a sumar todas estas frecuencias, y me va a dar 25. Y así sucesivamente vamos a ir acumulando hasta llegar a la última frecuencia que me da 35. Esta es la frecuencia acumulada menor que. Ahora su relativa va a salir y utilizar la fórmula que habíamos propuesto. La H mayúscula es igual a la frecuencia acumulada menor que entre el total de datos. En este caso voy a ir dividiendo. 2 entre 35 me va a dar 0.06. 8 entre 35, que es el total de datos, me va a dar 0.23. 12 entre 35, 0.34. Y así sucesivamente con cada uno de los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Para la frecuencia acumulada porcentual utilizaré la fórmula que habíamos visto. La P mayúscula es igual a la acumulada porcentual por 100. Pues en este caso cada uno de los valores va a ser multiplicado por 100 y eso convertiría al primer valor en 6%, 23%, 34%, 71%, 80% y la última 100%. Si ustedes observan, hemos realizado el mismo procedimiento que para calcular la relativa y porcentual simple, solo que la base de nuestro cálculo ha sido la frecuencia acumulada absoluta menor que. Algunas propiedades que observamos en la tabla de distribución de frecuencias. Las frecuencias acumuladas relativas, su total siempre me da 1, como podemos ver acá. En el caso de las frecuencias porcentuales simples, su total me da 100, que son propiedades que tienen que cumplirse. En el caso de la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta última, que en este caso es 35, es igual al número total de datos. La frecuencia relativa acumulada, la última, es igual a 1. Y la frecuencia porcentual última es igual a 100%. Estas son propiedades que tienen que cumplirse. Ahora, el inciso C nos pide también graficar la ojiva. ¿Qué es la ojiva? Se llama ojiva a una representación gráfica de la frecuencia absoluta acumulada menor que. Bien, vamos a graficar la ojiva en este sistema de ejes. Tenemos la variable X en el eje horizontal, el número de habitaciones, y la frecuencia acumulada como variable Y en el eje vertical. La ojiva va a ser graficada en función a la frecuencia acumulada absoluta menor que, a la F mayúscula. Entonces, si nos fijamos, para una habitación tenemos acumulados 2 familias, vamos a partir de ahí. Dos o menos habitaciones, estamos hablando de 8 familias.
3 o menos habitaciones, 12 familias. 4 o menos habitaciones, 25 familias. 5 o menos habitaciones, 28 familias. 6 o menos habitaciones, 35 familias. Y si unimos los puntos con líneas rectas, obtendríamos el siguiente gráfico. Si podemos observar, se puede ver cómo se ha ido acumulando los valores de la variable. Nos faltaría responder las preguntas que tenemos a continuación. El punto 1. ¿Cuántas familias tienen 3 habitaciones en su casa? En este caso lo buscamos en la tablita y estamos hablando de 4 familias. Porcentaje de familias que tienen 5 o menos habitaciones, estaríamos hablando en la columna de acumuladas, al hablar de 5 o menos, del 80%. ¿Y cuántas familias tienen 2 o menos habitaciones en su casa? También estamos hablando de una acumulada, al hablar de 2 o menos, estaríamos hablando de 8 familias. De esta manera habríamos terminado con la tablita y los gráficos que se hacen para una variable cuantitativa discreta.